Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le doy gracias a Dios por tu vida y por permitirnos una vez más reunirnos a través de este medio, orando al Señor para que este tiempo que está viviendo la humanidad pueda pasar y que nuevamente volvamos a reunirnos como antes. Es un privilegio de verdad el poder llegar delante de ti a compartir la palabra de Dios. La semana pasada comenzamos una serie que lleva por título Develando el secreto. Y cuando hablamos de develar el secreto, estamos hablando de la idea que tenía Dios con respecto de levantar un grupo de personas llamados la iglesia. En el Antiguo Testamento no teníamos ninguna mención al respecto. Por esto el pueblo judío se estremeció porque ellos pensaban, nosotros hemos tenido la tradición de la palabra de Dios y de repente, a través de una predicación llamada el Evangelio, a través de un hombre llamado Jesucristo, muriendo Él en la cruz, a través de creer en Él, inmediatamente la humanidad iba a obtener salvación y vida eterna. Era increíble que Dios hubiese cambiado todo esto. De la misma manera parecía increíble para aquellas iglesias. Esta predicación la hacemos justamente en base a la epístola de los Efesios. Y esta epístola nos está hablando realmente directamente a nosotros. En aquel momento, a la necesidad que ellos estaban enfrentando. Era una iglesia nueva, era una iglesia llena de gente gentiles, de personas que no tenían ningún tipo de ascendencia judía. Y ellos estaban aprendiendo que Dios los amaba. Realmente los pensamientos que habían con respecto de los judíos era de que si las personas no derivaban de la línea judía, estas personas no tenían acceso a Dios. Ellos creían que solamente Dios era un Dios nacionalista, que solamente era un Dios para ellos. Pero la verdad es que Dios es un Dios universal. Y el apóstol Pablo designado como ese apóstol a los gentiles, fue llamado para que pudiera hablarles a ellos y a través de ellos a nosotros, para que nosotros entendiéramos quiénes somos y qué es a lo que nosotros tenemos derecho. Por eso, mi hermano, vamos a ponernos en oración y pedirle al Señor que hoy abra nuestro entendimiento. El asunto es abrirnos a lo que Dios ya ha determinado, porque la gran mayoría de nosotros ignoramos tantas cosas que a veces no estamos viviendo conforme Dios desea que usted y yo podamos vivir. Te invito para que te unas conmigo en oración y digamos: Padre bueno, gracias te damos en este momento, en este día, por todas tus misericordias. Gracias por tu palabra, porque ella nos enseña a nosotros quiénes somos y a qué tenemos lugar y derecho de parte tuya para poder vivir de manera tranquila y reposada en esta tierra. Para que a pesar de que en medio de dificultades como las hay, porque este sistema está determinado, Señor, para que podamos andar en estas dificultades, podamos mantenernos firmes y podamos caminar con una esperanza segura de que sabemos que lo mejor siempre está por venir. Padre, coloco todas estas familias, a todos mis hermanos, a estas personas que hoy están escuchando esta palabra. Padre, te pido para que tú los bendigas. Te pido para que la revelación de tu palabra sea con nosotros y no solamente sea para algo que conozcamos, sino para que afecte directamente nuestro corazón, para que podamos ser cambiados y transformados, para que podamos caminar, Señor, como tú deseas, con seguridad en esta tierra, para que todo temor desaparezca y solo aparezca tu gracia y tu bendición y poder sobre nosotros. Padre mío, bendice a cada oyente. En el momento en que la persona esté escuchando este mensaje, tócale, Señor, con el poder de tu Espíritu. Y que tu palabra se haga revelación abundante en cada corazón. Y que aquel que ha tenido temores y angustias desaparezcan al saber lo que tú, Señor, nos has otorgado.
Gracias te damos, Señor, porque todo aquello que tú nos das sobrepasa nuestro entendimiento. Permite, Señor, que nosotros podamos estar mirando, Señor, hacia tu dimensión gloriosa, que no es con la lógica nuestra que podamos alcanzar tus favores, sino pensando y mirando mucho más allá a través de la fe, Señor, que sobrepasa aún nuestro propio entendimiento. Nosotros te amamos y te bendecimos. Y en tus manos colocamos este momento, Señor, pidiéndote, por favor, que nos llenes más de tu espíritu, más de tu poder y más de tu presencia. Gracias te damos, Señor Jesucristo, y unánime juntos, en el nombre del Señor, decimos amén, amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema que es bien interesante. El Señor envió a Pablo a Éfeso a decirles a ellos que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos estaba a favor y para beneficio de ellos. Yo creo que la idea que tenía el Señor, o la idea que tiene el Señor, es que nosotros no solamente podamos evidenciar que Dios es real, sino que también nosotros podamos tener la certeza y la seguridad que no importan las circunstancias que se puedan presentar en nuestra vida, Dios está a nuestro lado acompañándonos. De la misma manera como nos ha transferido la salvación, también nos transfiere del poder del Espíritu Santo en nosotros para que podamos vencer dificultades. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Te invito para que abras tu Biblia en la carta a los Efesios. Y miremos lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 1, del versículo 15 al 23. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por esta causa yo, también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso en dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por esta iglesia y tenemos que mirar qué era lo que pedía. Y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Amado, qué increíble lo que el apóstol Pablo está haciendo por ellos. Entiende lo siguiente: eran personas que no tenían experiencia de fe, eran personas que no conocían a Dios, pero Dios los conocía a ellos. Lo mismo que nosotros no conocíamos a Dios, pero ya Dios nos conocía de antemano y colocó aquellas situaciones para que nosotros pudiéramos llegar a los pies de Cristo. Pero es que el Señor no quiere que solamente tú te enfoques en la salvación, porque en este mundo tendrás aflicciones, en este mundo pasaremos por dolores y por dificultades y por ansiedades. Y es necesario que nosotros tengamos un plus especial, una fuerza especial, una condición especial para que nuestra fe no merme. Porque si nosotros creemos en Cristo y no podemos resolver nuestras situaciones, tenlo por seguro que nosotros vamos a decaer en nuestra fe. Dios lo sabe, Dios te conoce, Dios conoce nuestra naturaleza. Nosotros por lo general tenemos miedo. Tenemos miedo al mañana, tenemos miedo a las cosas que puedan suceder porque no tenemos dominio sobre esas cosas. Cuando tenemos un empleo, por ejemplo, nosotros nos aferramos a él porque no queremos perderlo. Porque si lo perdemos comenzamos a imaginar que las cosas nos van a ir demasiado mal. Y lo que el Señor quiere que nosotros entendamos
es que contamos con Él, que no solamente tenemos una religión en la cual nosotros hacemos rituales fríos, que tal vez llegamos, nos levantamos, nos sentamos, nos paramos, levantamos las manos, salimos para la casa y otra vez tenemos que enfrentar con nuestras propias fuerzas las distintas situaciones que se nos están presentando. Dios sabe cómo son las cosas. De hecho, este mundo está condicionado para poder extraer lo mejor de nosotros. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, esa herencia que recibimos de ser adoptados como hijos, entonces nuestro Padre comienza a guiarnos. Y comienza a guiarnos para que podamos tener entendimiento, que podemos contar con Él. Y contamos con Él cuando Él coloca esa condición en nosotros. El apóstol Pablo estaba diciéndoles a ellos, vamos a pedirle, y él oraba para que ellos pudieran tener la revelación de que tenían una esperanza. ¿Sabes? La vida sin una esperanza no significa nada. Es como si estuviéramos prácticamente muertos en vida, porque no logramos tal vez hacer algo que nosotros queremos. Pero el Señor lo primero que coloca en nosotros es esa esperanza de que la vida va a cambiar. Por eso es que tú estás esperando siempre que las cosas vengan de una manera mejor, no importando que en el momento estás atravesando por una dificultad. La pregunta es, ¿por qué sientes eso? ¿Por qué sientes dentro de tu corazón que las cosas van a cambiar? Bueno, el Señor está diciendo, he colocado en ellos esperanza. Esa esperanza de que las cosas van a funcionar de mejor manera. Pero también tenemos una herencia en Él. Y lo más importante, que ese poder que operó levantando a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder de Cristo que nos viene a nosotros para que podamos hacer cosas extraordinarias en nuestra condición ordinaria. Mira lo que el Señor quiere que ellos entendieran. Mira lo que el Señor quiere que hoy tú entiendas. El apóstol Pablo les está diciendo, son personas ordinarias, son vistos como nada, pero el poder extraordinario de Dios hará que ustedes puedan hacer proezas con Él, en sus vidas, en sus mentes, en la condición de estar viviendo día a día para que puedan ser más que vencedores. De ahí donde viene esa palabra. Esa palabra de ser vencedores de sobra es porque tenemos un plus especial y el Señor quiere que nosotros podamos entender que ese plus que les dijo esta iglesia de Éfeso, que estaba dispuesto para ello, igualmente está dispuesto para nosotros. El criterio que el Señor comienza a establecer a través de develar este secreto de la iglesia es universal. Es para todos nosotros. Y el apóstol Pablo estaba allí, orando por ellos, clamando por ellos para que pudieran conocer esto. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que entender qué clase de poder es este. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para poder decir ese poder que levantó a Jesús de los muertos, utiliza una frase griega que es dunamis. Yo sé que tú la has podido escuchar muchas veces. La palabra dunamis quiere decir poder como el poder de la dinamita. De hecho, de esa palabra dunamis deriva la palabra dinamita. Lo que quiere decir es que Dios quiere darnos un poder espiritual, algo así como una dinamita espiritual para que nosotros podamos movernos. ¿Qué hace la dinamita? Bueno, cuando tú colocas una dinamita en algo, pues convierte aquello en una explosión. Lo que Dios quiere es que esa explosión de nuestro corazón pueda surgir para que podamos vencer día a día las distintas dificultades. Tal vez lo que nos tenemos que preguntar nosotros en este momento es cómo podemos lograr nosotros conocer este poder que Dios ha puesto a disposición de la iglesia. Este poder que ha puesto el Señor a disposición tuya. De pronto tú eres de esas personas que se está quejando, de esas personas que parece que como que las cosas no cambian, pero están las cosas allí. Dios ha determinado algo para nosotros para que podamos reclamarlo. Es como si, por ejemplo, a ti te dieran un cheque o te dieran un bono para que tú reclamaras algo. Ese bono tiene un poder, porque cuando tú lo presentas, inmediatamente te tienen que dar lo que ese bono está diciendo. Es tuyo. Pero si tú lo coges y lo guardas y tú no reclamas nada, ¿qué va a pasar? El bono mantiene su valor, pero tú no estás obteniendo absolutamente nada.
Y eso es lo que muchas veces ha pasado con nosotros. Nosotros no hemos entendido en qué consiste este poder. Yo recuerdo una historia que leí acerca de unos soldados en entrenamiento. Y cuando llegaron a la lección de cómo arrojar las granadas, no era, digamos, conveniente poder entregarle una granada real a ellos, porque era necesario enseñarles a cómo lanzar la granada. Entonces le daban unas granadas que no eran reales, que no hacían la explosión que este artefacto hace. Y entonces les enseñaban cómo debían tomarla, cómo debían activarla y cómo debían lanzarla y cómo debían colocar su cuerpo de tal manera que pudieran alcanzar una mayor distancia. Pero llegó un momento en que ya no solamente eran estas granadas ficticias, sino que les tocó ahora trabajar con las verdaderas. Como ya sabían lo que tenían que hacer, entonces tenían el cuidado e hicieron la manera de poder arrojarla porque ya conocían el poder que tenían estos artefactos. De la misma manera, lo que el Señor quiere es eso, que tú conozcas lo que dice la palabra de Dios para que puedas usarla y puedas ser más contundente en tu vida sobre esta tierra. El plan de Dios es que nosotros seamos contundentes en esta tierra. La pregunta que surge realmente es, ¿cómo podemos conocer este poder? ¿De qué manera? Bueno, yo pudiera estar hablándote de este poder todo el día, y mañana, y pasado. Pero Dios ha determinado algo muy especial para que tú sepas que el poder de Dios es real. ¿Y sabes qué utiliza? Tu propio testimonio. Eres tú el que puede ver que el poder de Dios obra verdaderamente. Que cuando tú vas a la iglesia nadie te lava el cerebro, sino que hay un poder que comienza a moverse dentro de ti. Tal vez no es explicable con palabras, tal vez no puedas poder definirlo adecuadamente, que te puedan entender, pero es algo que te va cambiando. La misma palabra dice claramente que no olvides de dónde el Señor te sacó, que no olvides de la cantera donde tú estabas, para que puedas traer a memoria ese poder de transformación, porque ese que te transformó a ti, de la misma manera que tuvo el poder de transformarte, va a transformar las circunstancias que te están rodeando y todo entonces te ayudará para bien. Pero es necesario que tú comiences a mirar lo que Dios ha hecho en tu vida. Es necesario lo que el Señor está haciendo contigo. Bueno, esto podría ser hasta fácil y usted puede decir, bueno, pastor, esto realmente fácil porque yo puedo ver que la mano de Dios se mueve con nosotros y entonces yo puedo verlo. Pero lamentablemente nosotros no obramos de esa manera. ¿Sabes? A veces nuestra fe va caminando por un lado, a veces nuestra fe va caminando por un camino, pero nosotros en nuestro andar, en nuestro transcurrir, en nuestra manera de ser, nosotros estamos caminando en otro sentido. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros sabemos que Dios tiene poder, pero estamos como el mono olvidado allí. No hacemos uso de ese poder. Normalmente nosotros queremos resolver las cosas a nuestra manera. Realmente nosotros pedimos a nuestra manera. Realmente nosotros queremos resolver el asunto como nosotros creemos que es más favorable. Y muchas veces nos encontramos que a veces nuestras soluciones terminan siendo peor que el problema. Por eso, mi hermano, el Señor quiere que tú tengas el testimonio más directo y más real de ese testimonio del poder que nos ha sido legado. Para que podamos caminar de ese poder, para que podamos caminar de la mano con Él, para que podamos resolver las distintas situaciones intrincadas que se pueden estar presentando en tu vida. Sería injusto que Dios nos llamara a vencer si no tenemos las condiciones ni la facultad para que nosotros enfrentemos a un enemigo tan diverso que se nos presenta de muchas maneras y que siempre quiere robarnos, hurtarnos la felicidad y quiere robarnos nuestro corazón. Dios sabe a qué nos tenemos que enfrentar, pero tal vez nosotros somos los que no hemos descubierto, porque a veces nos cuesta trabajo el poder leer
lo que dice claramente y profundamente la palabra de Dios. Solamente de oídas queremos entender. Y no se trata de oídas, se trata de que usted se pueda interesar en lo que el Señor a usted le ha legado, lo que Él ha preparado para usted, para que su vida sea mejor sobre esta tierra. Y Él ha dicho que ha puesto su poder a disposición, y ese poder se muestra en usted, buscando cambiar su corazón, su vida, su manera de pensar. Y cuando usted lo entiende y lo racionaliza, se da cuenta que solo Dios pudo haberlo cambiado a usted. Pero es necesario que nosotros entendamos esto. Por eso es que hoy vemos a una iglesia que llora por cualquier cosa. Hoy vemos una iglesia que se queja por cualquier cosa. Hoy es triste ver la condición de la iglesia. Hoy vemos una iglesia sin poder, no porque el Señor nos haya dejado sin poder, sino que nosotros queremos que las cosas sean a otra manera, que sean a otro precio. Y el Señor quiere que tú puedas usar ese poder. De la misma manera como estos soldados aprendieron a usar las granadas, Él quiere que nosotros aprendamos a usar la dinamita espiritual. La palabra de Dios auténtica, que es la que va a hacer que nosotros podamos extendernos y que nosotros mismos en nuestro entendimiento podamos darnos cuenta que Dios es real. Mira, si tú te das cuenta que Dios es real, tú no necesitas demasiados sermones. Ahora, no te quiero decir con esto que no dejes de ir a la iglesia. Lo que quiero decir es que esto te va a reafirmar más potentemente. Ahora, ¿qué otro testimonio puedo yo tener en cuenta? ¿O cómo puedo seguir conociendo ese poder de Dios? ¿De qué manera? Bueno, a través de la palabra de Dios. Hay un ejemplo clásico, hay un ejemplo extraordinario, que es justamente tomado de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que tú recuerdas aquel episodio en que iban subiendo en las horas de la tarde Juan y Pedro. Dice que iban subiendo por la puerta que se llama La Hermosa. Y en ese lugar de esa puerta colocaban allí a una persona tullida, una persona coja, una persona que tenía, tenía una malformación y que no podía valerse por sí mismo, sino que lo colocaban allí. Y mientras lo colocaban allí, pues entonces él pedía limosnas. Cuando vio a Pedro y a Juan, inmediatamente él pensó que eran unas personas que podían otorgarle lo que él estaba necesitando. Él pensaba que estaba necesitando una moneda, pero Dios tenía otro plan. Pedro y Juan sabían del poder de la resurrección. Ellos estaban hablando de eso, estaban compartiendo de eso. Y entonces, ellos le dijeron: Juan, Pedro, no tengo oro ni tengo plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y eso aparece en el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. En ese capítulo 3, entonces, allí se levanta este hombre y todos los que estaban allí se admiraron de que ese poder había estado operando en aquel hombre. Y lógicamente en aquel momento no nos quedamos solamente en milagros, porque los milagros no salvan a nadie. Inmediatamente comenzó Pedro a predicar el Evangelio, mostrando a Jesucristo, el Señor Todopoderoso, que dio la vida por nosotros para que tuviéramos salvación y vida eterna. Y comenzó la gente a creer. Y todo este alboroto comenzó a llegar a los sumos sacerdotes. Inmediatamente los sumos sacerdotes se sintieron atacados, se sintieron ofendidos. Los sumos sacerdotes se sintieron incómodos y cogieron a Pedro y cogieron a Juan y los detuvieron y los llevaron al Sanedrín. Y comenzaron a reclamarle por qué hacían aquello. El hecho era evidente. El poder de Dios había levantado a alguien que era tullido de nacimiento. No podían negarlo absolutamente. En lo absoluto podían negarlo. Entonces, ellos comenzaron a pensar. Capítulo 4, libro de los Hechos. ¿Cómo podemos decirle a estos tipos que no sigan hablando en el nombre en el cual están hablando? Porque todo esto afea nuestra fe. Nosotros no podemos hacer eso. Ellos están haciendo algo y reconocemos que son gente vulgar y están hablando como él. ¿Por qué tienen ese poder? Entonces estos hombres acordaron prohibirles hablar en el nombre de aquel que hablaban, en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra que ellos fueron soltados. Ahora busquen tu Biblia para que podamos leer juntos Hechos capítulo 4, versículo 23.
y veamos lo que aconteció a partir de aquel momento. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué es lo que tú debes hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Porque a nosotros nos guía la palabra de Dios. No nos guía otra cosa distinta, nos guía la palabra del Señor y tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque ella es la que nos da el poder para vencer sobre estas tierras. Si tú quieres ser un vencedor, tienes que aplicarla. Y dice la palabra, versículo 23 del capítulo 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. No pueden predicar en ese nombre. Fue lo que dijeron. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Estaban citando el Salmo 2, versículo 1 y 2. Sigue diciendo: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El poder de Dios hace de antemano lo que va a pasar. Y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La palabra denuedo quiere decir con osadía, con valentía. Estaban pidiendo poder de Dios. Y sigue diciendo: conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice la palabra, interesante, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Ellos se sintieron débiles, se sintieron avasallados, se sintieron absorbidos por el poder de los sacerdotes y su guardia. Es más, realmente todo esto lo que estaba mostrándole era que ellos podían perder la vida por lo que estaban haciendo. Si ya Jesús fue crucificado, 2 más era lo de menos. Pero dice que cuando ellos llegaron a los suyos, o sea, el resto de los discípulos de Cristo, que lo habían visto y que tenían ellos esa impresión fresca de lo que el Señor les había ordenado, comenzaron a orar. Levantaron su voz al cielo a reclamar lo que Él dijo. Tú te acuerdas aquí al principio, en el capítulo 1 de Hechos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y comenzaron a orar ellos entonces por ese poder, para que ellos pudieran hacer lo que tenían que hacer. Amado, yo creo que si tú quieres conocer realmente el poder de Dios, tienes que orar por ese poder. Sabes, normalmente nosotros pedimos las cosas. Normalmente nosotros pedimos las soluciones, pero no pedimos el arma para poder encontrar esas soluciones. Lo que el Señor te está diciendo es que Él quiere que tú entiendas que el poder de Él está dispuesto para ti. Para que tú puedas ser un instrumento de su gracia sobre esta tierra. Para que la gente pueda ver que Dios se mueve en ti. No solamente que te da cosas, no solamente que te da soluciones. Tal vez nosotros no hemos entendido lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos. Mucha gente está llegando aquí a decirles muchas cosas, pero el poder de Dios se quiere manifestar en sus vidas. Es lo mismo que te está diciendo a ti. Es lo mismo que me ha dicho a mí. El poder de Dios quiere manifestarse en nosotros. Que no andemos pidiendo o pensando en riquezas que nos dé aquello y que podamos estar haciendo canje de todavía una cosa por otra. El Señor nos ha otorgado un bono de poder. Él nos ha otorgado y ha dicho que el poder que operó en Jesucristo para levantarlo de los muertos es el mismo poder que quiere levantarnos a nosotros, que quiere obrar en nosotros para que podamos mostrar su gracia y su bendición. ¿Qué hay que hacer? Ora por ese poder.
Ora para que ese poder se mueva en ti. Ora para que ese poder te llene de gracia. Ora por ese poder para que el Señor pueda usarte verdaderamente. ¿Sabes cuál es el mayor problema que tenemos nosotros como cristianos? Que nosotros queremos que todas las cosas nos las haga el Señor. Pero nosotros no estamos dispuestos a pedirle: Señor, por encima de todo, lléname de tu poder para yo servirte y hacer lo que tenga que hacer sobre esta tierra. Creo que nos hemos tal vez acostumbrado a mal. El poder de Dios se tiene que buscar con oración. Tenemos que clamarle y pedirle. Tenemos que citar su palabra porque Él lo ha dicho. Él ha dicho que nos va a dar de ese poder. Y es necesario que nosotros podamos pedir ese poder para hacer la diferencia. No para que nosotros nos creamos más. Porque ese puede ser un problema. Si nosotros no tenemos un corazón limpio, si nosotros no tenemos una mentalidad clara, que Dios nos dé un poder puede ser para nosotros nefasto, porque vamos a creernos realmente que el poder depende de nosotros y no de Dios. Muchos milagreros se creen eso, muchos milagreros piensan que tal vez el poder deriva de ellos y es un absurdo. Nosotros somos simples hombres, nosotros no somos nadie sin Dios. Solo Dios nos da identidad, solo Dios nos da poder, solo Dios nos da lo que nosotros podamos hacer sobre esta tierra. Yo he visto hombres haciendo exhibiciones del poder de Dios que da vergüenza, que da pena, que Dios se glorifica. Dios lo hace por la gente, no por el tipo que quiera mostrar que tiene demasiado poder. El poder es de Dios, es de Él, y Él se lo otorga al que Él quiere, para que lo pueda administrar. Por eso hay una palabra que dice claramente que en algún momento algunos dirán: Señor, Señor, aquí estamos, nosotros llenamos el estadio, nosotros levantamos muertos, hicimos esto. Y el Señor le va a decir: no, yo a ti no te conozco, tú eres un hacedor de maldad. Tú usaste las cosas para tus propios intereses y no lo usaste a la manera en que tú tienes que usarlo. Por eso el hombre siempre anda buscando poder. Por una sencilla razón: nuestro ego lo exige. En nuestro ego nosotros queremos ser famosos, poderosos. Por eso la gente busca alguna cosa. Ha encontrado el dinero como una forma de tener ese poder. Y entonces buscan tener más dinero porque se supone que entre más dinero tienen, más poder pueden tener. Dios te está dando algo muy distinto. Está haciendo una transferencia de tu poder para que tú muestres su gloria sobre esta tierra. Ahora, hay una pregunta también que tenemos nosotros que respondernos, o que deberíamos hacernos. Yo me la hice. Yo dije: bueno, ¿cómo conozco este poder? Bueno, lo conozco a través de mí, lo conozco a través del testimonio bíblico y lo conozco a través de pedirlo. Dios me lo da. Pero, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios en mi vida? No solamente es haciendo milagros. A veces nosotros, ¿qué te digo? Podemos minimizar lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere magnificar las cosas. No solamente el poder de Dios me va a servir para que yo pueda orar y que los enfermos sanen. Va mucho más allá. ¿Sabe? Lo primero que Dios te da es un poder para que tú puedas creerle a Dios. Dios te da poder para que puedas creerle. Porque nosotros, por nuestra naturaleza, somos incrédulos. El mayor acento del pecado no está en lo que haces. El mayor acento del pecado está en que tú no crees en Dios. Tú lo tienes apartado. Lo tenemos como una especie de una figura lejana, distante, que no nos ve. Que nosotros podemos caminar tranquilos porque Él no nos ve. Más, nosotros podemos hasta engañarlo. Por eso el apóstol Pablo decía que Dios no puede ser burlado. ¿Y por qué lo decía? Bueno, porque nosotros llegamos a pensar que nosotros podemos timar a Dios. El poder de Dios, lo primero que viene a hacer a ti, es precisamente el que tú puedas creerle a Dios. Por una sencilla razón. En este mundo caminarás en medio de aflicciones, en medio de dolores, en medio de angustia, y mantenerse creyéndole a Dios no depende de ti. Depende del poder del que habita en ti para que te puedas mantener firme.
Lo primero que Dios quería con estas personas, con este pueblo de Éfeso, para que pudieran ser ellos ejemplo para el resto de todo ese lugar en donde estaban estas 7 iglesias, era que ellos pudieran mantenerse firmes en la fe. No importando lo que escucharan por un lado, no encontrando lo que dijera el otro por otro lado, simplemente mantenerse firme. Y mantenerse firme en la fe es tremendo. Mantener fe cuando tú tienes hambre es difícil. Inmediatamente comienzas a pensar, ¿cómo es posible que yo crea a Dios y tenga que pasar hambre? A veces tenemos que enfrentar situaciones que pueden ser para nosotros inentendibles. A veces tenemos que pasar situaciones que nosotros no queremos pasar, pero Dios la permite para que ese poder que tienes dentro de Él se pueda mantener firme hasta el final y puedas decir, como dijo Job, aunque me mataras, seguiré esperando en ti. ¿Qué puede hacer que un ser humano pueda reaccionar de esta manera cuando nosotros somos timoratos, cuando nosotros somos cobardes, cuando nosotros somos miedosos? ¿Qué puede hacer que nosotros podamos reaccionar de esta manera y quedarnos firmes en la brecha? El poder de Dios. Ese poder para que tú puedas creer y puedas pasar por encima de tu imaginación, para que puedas pasar por encima de tus deseos, para que puedas pasar por encima aún de tus propios sueños y de tus propios anhelos. Ese es el poder que te hace pensar y esperar de que Dios tiene algo mucho mejor. Es el poder que te hace ver más allá de lo que estás viviendo en esta tierra. Es ese poder que te hace elevarte a una dimensión gloriosa y que tú sabes que hay una morada en los cielos. Eso no es lógico. Eso no es racional. Es suprarracional. Eso no supera. El poder pensar en algo que hoy es etéreo y mantenernos firmes creyendo. Necesitamos demasiado poder para no ser arrastrados por las políticas y por las filosofías del mundo. ¿Me estás comprendiendo? ¿Para qué sirve realmente el poder de Dios? Para que tú te levantes un domingo, te pongas tu mejor ropa y a pesar de tus dolores, a pesar de tus lágrimas, ese día tú puedas salir de casa y decir, voy a adorar a mi Señor, porque sé que Él no me ha olvidado. ¿Sabes qué es eso? Eso es poder de Dios en ti. Porque el dolor duele, las circunstancias aprietan, la necesidad a veces nos agobia. Pero qué bueno que podamos pasar por encima de todo eso y poder decirle, aquí estoy mi Rey, pase lo que pase, seguiré confiando en ti. Poder de Dios. ¿Me estás comprendiendo? ¿De qué forma se manifiesta también el poder de Dios? Bueno, se puede manifestar claramente para transformarnos. ¿Sabes? A veces nosotros nos sentimos angustiados cuando escuchamos la palabra de Dios y dice que nosotros somos como un trapito de inmundicia en nuestra justicia, que nosotros estamos llenos de, ¿qué te digo?, de cualquier cantidad de defectos, abundantes defectos, que de pronto si miramos con lupa podemos tener un par de virtudes, pero el resto son defectos. E inmediatamente nosotros comenzamos a pensar de qué manera nosotros podemos resolver este asunto. Bueno, este asunto nosotros no lo podemos resolver. No lo podemos resolver porque en nuestro poder nosotros no tenemos la capacidad siquiera de cambiar uno solo de nuestros cabellos de color. No podemos siquiera, de pronto el que está un poco chico quiera tal vez agregarse 1 centímetro para verse un poquito más alto. No podemos. Pero Dios nos da el poder para que podamos comenzar esta transformación. ¿Sabes? Cuando el Señor llegó a Nicodemo a hablarle, Él le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Bueno, todos nosotros tenemos que nacer de nuevo. El poder de Dios que nosotros buscamos es justamente para que obre en nosotros y pueda sacar al verdadero hombre que Dios quiere que nosotros seamos. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Nosotros invocamos, clamamos y pedimos ese poder para que Él nos haga y nos convierta en la persona que Él quiere que nosotros seamos. Porque sabemos que en las manos de Dios Él puede hacer la persona que nosotros por nosotros mismos, ni aun con nuestros padres, ni con cualquier maestro, podemos lograr hacerlo. Es Él el que llega dentro de nosotros. Es Él el que hace que podamos ser cambiados. Es el que hace que podamos ser transformados para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Es un poder que opera para que nosotros caminemos como hijos de Dios. Es un poder que opera para que nosotros crezcamos a la estatura de la medida del varón perfecto,
que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso no tenemos miedo de que nos digan que tenemos que parecernos a Cristo. Nosotros nos parecemos a Cristo porque el poder de Dios obrará en nosotros para que seamos como Cristo. Porque nosotros no tenemos ese poder. ¿De qué manera opera también el poder de Dios? Sencillo, para que tú puedas orar. Una de las cosas más difíciles para los cristianos es orar. Y tú lo sabes. Orar, orar. No decir 4 palabras. No está pasándole la lista de los estipendios que nosotros queremos para salir adelante. No es estar pasándole de pronto nuestra lista de requerimientos porque con eso nosotros vamos a ser felices. No. Orar es hablar con el Señor. Es tener el poder de hacerlo y de tú doblar tus rodillas independientemente de lo que tú necesitas. Es poder decirle, aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que tú demandas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor, por ti? ¿Sabes, Señor? Tú puedes contar conmigo. Yo no tengo las fuerzas, pero yo soy un recipiente tuyo, que tú puedes llenarlo con tus fuerzas para que yo pueda hacer aquello que tú necesitas que yo haga. O puedes orar tal vez por tus enemigos, pidiéndole al Señor que los cambie. O tienes el poder de orar por tus hijos. El apóstol Santiago decía que la oración del justo, ¿qué pasa? Tiene poder. Él dice, puede mucho. El poder de Dios se mueve cuando nosotros pedimos por otros que están en medio de necesidades, de angustia, de turbaciones, de dificultades, y nosotros clamamos por ellos, por los enfermos, por los angustiados en este tiempo, con tantas necesidades que hay. El poder de Dios viene a nosotros y entonces comenzamos a orar como si estuviéramos orando por nosotros mismos. ¿Estás escuchando? ¿Cómo oras por ti? ¿Con toda pasión? ¿Con toda intensidad? ¿Volcando tu corazón con toda fuerza? Igual hacer lo mismo por los otros. El poder de Dios hace que nosotros oremos por los demás como si oráramos por nosotros mismos, como si estuviéramos orando por nuestros hijos, como si estuviéramos orando por nuestra propia salvación y sentimos a los otros como propios. ¿De dónde viene eso? Poder de Dios. ¿Me estás comprendiendo? ¿Cómo se manifiesta eso? Cuando tú sientes ganas tremendas de poder orar. ¿Sabes? En mi experiencia pastoral he notado que las reuniones más escasas, las reuniones más mínimas, en la que no va nadie casi prácticamente, es cuando los estamos convidando a orar. Hoy tenemos un tiempo de oración, van 4 o 5 los más viejitos. Pero tú le dices, hoy tenemos un tiempo de comunión y vamos a tener almuerzo, eso se llena la iglesia. Honramos al Dios del estómago y nos estamos perdiendo el Dios del poder, que quiere transmitirnos ese poder. El poder de Dios se manifiesta para que tú ores, para que hables con Él, para que tú puedas poner tus planes rendidos a los pies de Él, para que los planes de Él se hagan en tu vida, para que tú seas un agente de Él, para que seas una extensión de su mano, de su gracia y de su bondad. Lo que estaba haciendo aquí Pablo estaba orando por esas personas que no conocía, pero había llegado a su mente, a su conocimiento, que eran personas que honraban al Señor, que tenían fe en el Señor y también eran personas que hacían el bien, aquellos que creían en el Señor. Nada ha cambiado. Ese poder se tiene que manifestar de la misma manera como se manifestó en Pablo, se tiene que manifestar en la iglesia. Orar por este mundo, no criticar este mundo. Nosotros nos las pasamos criticando y viendo los defectos de los demás. Nosotros nos las pasamos criticando y viendo que las cosas no funcionan, que los políticos son malos, que los gobiernos no sirven, que esto, que la izquierda, que la derecha, que Cuba, que Colombia. Poder de Dios en la oración. Pidamos para que hayan hombres más justos. Pidamos para que hayan gobiernos más justos. Porque cuando los hombres son justos, el pueblo se goza. Ese es el poder de Dios. ¿Sabes cómo se manifiesta? Para que tú puedas enfrentar tus pruebas. A veces he escuchado personas que dicen, y son personas que no han entendido
lo que Dios hace con nosotros. Es que nadie sabe el precio que he pagado. Eso es una tontería. Quien diga eso es un tipo vanidoso y soberbio, chocante y petulante. Apártate de eso. Nosotros pasamos las pruebas porque Dios nos da de su poder para superarlas. Es Él el que nos llena de ese poder. Es Él el que nos llena de esa gracia, para que en medio de las dificultades nosotros podamos mantenernos firmes y no cambiar ni a derecha ni a izquierda. No poder vender nuestros principios, porque en nosotros no está eso, pero en el poder de Dios está que podamos mantenernos firmes hasta el final y lograr lo que el Señor quiere. La fe se muestra en ti a través del poder de Dios. Y ese poder se está mostrando para que tú no pierdas la fe, para que camines con valor aquí en la tierra y para que todo miedo, para que todo temor que sale de nuestra naturaleza pueda ser eliminado. Dios quiere que tú puedas caminar seguro. Levanta nuestra cabeza al Señor para que no estemos pensando en tantas cosas que nos atemorizan, sino que nosotros pensamos que tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso, que Él nos da de su poder para que podamos vencer, porque es la mejor forma, la mejor manera de poder proyectar la gracia de Dios a través de lo que Él obra y hace en aquellos que han creído. Para concluir, mi hermano, en este día, hay una palabra que dice, y quiero que la puedas memorizar. Es una palabra que nos manda, que nos ordena. Es un comando directo, hazlo. Y dice claramente que el débil tiene que decir, fuerte soy. No porque el débil sea fuerte, sino porque el poder de Dios se hace fuerte en el débil. Y nosotros no hemos sido escogidos por ser fuertes, sino por ser débiles. ¿Me estás comprendiendo? En eso se muestra la gracia y el poder del amor de Dios. En que nosotros, siendo completamente descalificados, el Señor nos ha calificado a través de la gracia derramada en Jesucristo. Y no solamente nos ha dado salvación a través de su muerte y resurrección, sino que ahora, no conforme con eso, nos da de su poder para que podamos cambiar las incidencias de esta vida. El mundo está esperando que nosotros nos levantemos con ese poder. No para humillar a la gente, no para humillar al mundo, sino para que nosotros podamos decir que si somos fuertes es porque somos débiles, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Abraham tomó un poder que Dios le dio para poder creer. ¿O tú crees que Abraham nació así simplemente porque era el ultras ultra? No, amigo. Abraham colocó el Señor su poder en él para que pudiera creer. ¿Y qué podemos decir nosotros de José? Un hombre que se mantuvo a pesar de las pruebas, esperando en que sus sueños se realizaran. ¿Qué hizo que se realizaran esos sueños? El poder de Dios para que pudiera perseverar hasta el final. ¿Qué podemos decir nosotros de Moisés? 40 años en un desierto y con una varita de pastor abrió el mar en dos. Poder de Dios obrando en él. ¿Qué podemos decir nosotros de los muros de Jericó? Que un pueblo como locos, dando vuelta alrededor de una muralla, con tocar de trompetas, los muros cayeron. ¿Qué podemos decir nosotros de Daniel en ese foso de leones? Poder de Dios para que los leones sus bocas estuvieran cerradas. ¿Qué podemos decir nosotros de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron colocados en un horno 7 veces más caliente y simplemente el horno les quemó las ataduras de sus muñecas? Poder de Dios en los más débiles. ¿Qué podemos decir de Jesús? Un hombre como nosotros, pero sin pecado, que dependió del Padre y el Padre le dio de su poder aún para que levantara muertos. Y lo más importante, para que predicara la palabra de verdad en la cual nos decía que Dios nos amaba. Solamente el poder de Dios puede decir eso, que Dios nos ama. La pregunta es,
¿Qué quiere hacer el Señor contigo? Con su poder, sí, contigo, tú que estás ahí. ¿Qué piensas tú que el Señor puede hacer con tu vida? Ora para que el poder de Dios te llene. Y no para que hagas lo que tú quieras, sino para que el Señor haga lo que Él ha determinado que tú hagas. Porque si Él ha determinado que laves pies, entonces vas a ser el mejor lavapiés del mundo. Y eso va a llenar el corazón de Dios. Poder de Dios para la iglesia. Únete conmigo. Padre bueno, gracias te doy por tu mensaje, por tu palabra, por estar con nosotros, por el coraje que colocas para poder compartir tu palabra de verdad. Bendice a mis hermanos en medio de estas horas perturbadoras, pero sabemos que cuando hay más perturbación, más cerca estás de tus hijos. Y nosotros lo creemos porque tú nos has dado poder para creer. Bendice a mis hermanos y guárdales. Provéele solución para sus dificultades y para sus problemas. Toma sus vidas en sus manos. Toma sus vidas, Señor, y encáusalas. Y que en ellos se despierte, Señor, el deseo de buscar ese poder tuyo. No para honrarse a ellos mismos, sino para poder honrarte a ti, amado Padre Celestial. Aquí estamos, Señor. Somos tus pequeñuelos. Somos tus chiquillos. Nosotros no tenemos, Señor, ninguna fuerza. Pero tú, nuestro Padre, nos das de tu aliento para que podamos cumplir tu propósito aquí en esta tierra. Y nos sentimos honrados. Y nos sentimos felices y no olvidamos, Señor, de la cantera en que nos sacaste. Porque ese trayecto de allá hasta acá nos está recordando que solo el poder de Dios ha podido transformarnos en las personas que hoy somos. No porque ya lo hayamos conseguido, sino que nos extendemos a la meta del supremo llamamiento a través de Jesucristo nuestro Señor. En tus manos coloco a mis hermanos y te pido que los bendigas grande y maravillosamente. Tú conoces mejor que yo la necesidad de cada uno. Tú sabes dónde cae la gotera de cada uno. Por favor, Señor, te pido como si fuera para mí. Bendícelos. Y esa persona que está orando en este momento conmigo, ahora la que se unió en este momento, tú, el Señor te conceda los deseos de tu corazón y te bendiga grandemente. Gracias, Padre, te doy por honrarme, por poder compartir tu palabra. En tus manos, Señor, nos quedamos y allí estamos tranquilos y seguros, porque tú eres nuestro sustento y nuestro poder en Cristo Jesús. Unánimes juntos en el nombre del Señor decimos amén, amén y amén. Y con todo mi corazón oro para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo esté contigo hoy, mañana y siempre. Que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo, bendiciones. Si yo te amo, ¿cuánto más te amará el Señor? El Señor te bendiga y órale al Señor para que la próxima vez, el próximo domingo, podamos reunirnos. Y comparte la palabra de Dios. Puedes compartir estos videos con tus amigos para que la gloria de Dios se extienda sobre la tierra. Un abrazo, que Dios te bendiga. Bendiciones.